Y ahora quiero que me acompañen con su vista en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, y estaremos viendo los primeros versículos del capítulo 4. Sin embargo, voy a leer el capítulo 4 que estudiaremos a partir de hoy, con la gracia de Dios. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amén. Padre, agradecidos estamos porque nos has concedido el reunirnos en tu nombre. Agradecidos estamos, Señor, que junto con la palabra nos das tu Santo Espíritu para que ilumine esta palabra a nuestro entenebrecido corazón. Agradecidos estamos contigo porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Gracias te damos porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque somos tu pueblo y aún como vemos a este Jonás, nos vemos a nosotros reflejados en él. Ayúdanos a entenderlo, pero también a arrepentirnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo estamos suplicando. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Alguna vez he platicado esta anécdota de un paciente mío que habitualmente
acudía con cualquier síntoma al consultorio. Aquellas personas, ustedes saben que si les duele la punta del cabello o la punta del dedo chiquito, puede ser cáncer, puede ser cáncer. Es esa preocupación insana, es esa sensación de que ahora sí me voy a morir con esta. Y esta persona, cuando llegó y que sí estaba verdaderamente mal, se disculpó conmigo porque tenía unos 2 años de no acudir y me decía que a su colonia, a su casa particularmente, y la colonia, había un médico que los visitaba y que era muy acertado en sus diagnósticos. Y este médico pasaba y preguntaba si había alguien enfermo en casa. Y él habitualmente, si le preguntas a un hipocondríaco, a una persona hipocondríaca, ¿estás enfermo?, siempre te va a decir que sí. Y obviamente con él siempre tenía un buen paciente y un buen cliente. Y lo mejor de todo era no solo que era muy acertado, sino que además no cobraba nada. Lo que quisiera dársele, porque traía una bata donde el sello que traía en la bata blanca decía SSA, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Este doctor tenía algunas particularidades, no solamente que siempre estaba impecable su bata, no se veía ni arrugada, sino no cobraba, muy atento, muy amable, y normalmente siempre resolvía todo con homelubrina, tempra o buscapina. Normalmente siempre respondía con eso. Y llegó el momento que este paciente obviamente empeoró en su enfermedad, y aun cuando ya tenía varias visitas que le hacía, acudió. Al poco tiempo este hombre, este falso médico que se la pasaba por la colonia, él simplemente se hacía y se presentaba como un médico. Sin embargo, decía mi abuelita algo así como que el hábito no hace al monje. El cómo te vean no quiere decir que así eres. Traes una forma, una exterior de médico como este, pero sin embargo era un impostor, era un falso médico. El detalle es que nos encontramos con un hombre de Dios, que verdaderamente es un hombre de Dios. No solamente es un hombre de Dios, sino que es un profeta, es un siervo. Ha sido llamado a formar parte de los pocos que hay en los millones y millones que van a pasar por esta tierra de aflicción. Y sin embargo, este hombre, después de haber recibido una segunda oportunidad y habiéndosele concedido un genuino arrepentimiento de su desobediencia, en el primer capítulo del libro de Jonás, nos encontramos ahora con que este hombre, después de que responde aparentemente en forma correcta todo, sí, responde inmediatamente, va conforme Dios le da el mismo llamado, con el mismo mensaje a la misma ciudad, y eso ya lo vimos. Y obviamente hay una respuesta de arrepentimiento en aquel pueblo que era un terrible enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, lo que vamos a ver en los primeros 4 versículos de este capítulo 4 son 4 aspectos que hablan mucho de que lo que Jonás traía era solo una simple bata de hombre piadoso, pero sin piedad. Lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es el enojo de Jonás. En el versículo 2 vamos a ver la oración de Jonás. En el versículo 3 veremos el ruego de Jonás. Y en el versículo 4 la respuesta de Dios. El enojo de Jonás, la oración de Jonás, el ruego de Jonás y la respuesta de Dios. Es impactante cómo esta misma semana en los medios, y obviamente medios oficiales
y mensajes oficiales por parte de nuestras autoridades gubernamentales de altos niveles de gobierno, escuché decir respecto al coronavirus: México tiene todo para detener al coronavirus. México tiene todo para detener al coronavirus. Exactamente lo mismo de ponerse una bata y decir soy médico. Exactamente lo mismo. ¿Habráse oído antes tal arrogancia? ¿Habráse oído antes oraciones que se han dado públicamente? Como el mismo Trump hace un mes, ni un mes decía que en abril el coronavirus habría desaparecido, la amenaza del coronavirus. Pero ese mismo Trump que hace un mes decía que la amenaza desaparecería, esta semana misma también reconoció que solo Dios puede salvar a Estados Unidos. Reconoció que Estados Unidos ha pecado contra Dios. Reconoció que se necesita nuevamente la Biblia en las escuelas, que se necesita nuevamente la oración y que se necesita el gobierno de Dios. Y dice: nosotros en este país no adoramos ningún gobierno. Y Él es el gobierno. Obviamente la respuesta fue por dos rumbos. Por un lado, obviamente habla esto porque le toca la reelección. Y por otro lado, algunos dicen realmente habla esto porque ya no puede Estados Unidos, el gigante, con el microscópico, minúsculo virus que se ha coronado sobre el mundo entero. El detalle es que en el corazón de Jonás, todavía el gobierno de Dios, se resistía el hombre de Dios a ser gobernado por su Creador. Se resistía el hombre de Dios a ser sometido a la obra para la cual fue diseñado. Tú y yo fuimos diseñados con una sola razón: para que Dios fuera glorificado en la tierra y para que tú y yo disfrutáramos de Él para siempre. No solamente aquí en nuestro caminar en este mundo de aflicción como peregrinos y extranjeros, sino para siempre. Y sin embargo, ¿qué hemos hecho hasta el día de hoy? Estamos conscientes, la iglesia del Señor, los creyentes, los salvos, estamos conscientes que es por razón de nuestra iniquidad, de nuestro liviano y frágil cristianismo, socialismo religioso, diría yo. Estamos conscientes que hemos sido nosotros los que hemos sido negligentes en la gran comisión. Estamos conscientes que hemos dado un pésimo testimonio porque nos vestimos de bata blanca, pero sin embargo, a la hora de tener verdadera piedad y mostrar el verdadero amor por el prójimo, estamos mostrando un simple, mero y falso orgullo religioso. Jonás se enojó con Dios. Jonás se enojó con Dios y es lo primero que vemos ahí en el versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás. Esto, ¿a qué se refiere con esto? Obviamente todo lo estudiamos ya. Llevamos 11 horas el día de hoy estudiando el libro de Jonás. Y ya hemos revisado lo que ocurrió, y lo vimos en 2 domingos, con ese avivamiento verdadero, quebranto del orgullo de Nínive, la gran ciudad. Desde el mayor hasta el menor fueron humillados hasta el polvo, hasta la ceniza. El Señor les concedió ver realmente que el Dios de los hebreos sí existía y que el Dios de los hebreos, si estaba anunciando que arrasaría con Nínive en 40 días, lo iba a hacer. Creyeron en el Dios de los hebreos, aunque no eran hebreos. Pero nosotros los cristianos en situaciones como esta, en lugar de estar en un mismo espíritu, buscando una misma cosa, buscando solamente que la gloria de Dios se manifieste, ahí estamos peleando. Que si hay que tener culto los domingos o no vamos a tener culto los domingos. Que los pastores que juntan a su iglesia son unos insensatos, imprudentes. ¿Cuándo has dicho esto? Primero hay que someternos a las autoridades y luego a Dios. ¿Perdón?
no hemos leído tantas veces, no hemos predicado tanto el libro de los Hechos. Ahora, obviamente no estoy diciendo esto porque yo sea un gran valiente, no, simplemente creo, estoy totalmente convencido. Si la iglesia en China, con toda la persecución que ha tenido por todos los años, se reúne a escondidas, pero siempre, a pesar de que es prohibido del gobierno, ¿por qué vamos nosotros a ser diferentes? Hasta donde el Señor nos permita, hasta donde las autoridades que Dios permita que lleguen a suspender una reunión. Y obviamente que me lleven a mí, no hay problema, soy el responsable. Pero es hasta ahí. Es hasta donde Dios diga, no es hasta donde el hombre. ¿Cuánto estamos cuidándonos ahorita de esta terrible enfermedad? ¿Cuánto? Estamos cuidándonos y obviamente también, gracias a Dios, porque me ha concedido ser médico y es por eso que tenemos esta distancia mayor. Y no solamente esto, sino a pesar de que el gobierno no ha ordenado el cubrebocas oficial, todos ustedes, y estando yo sentado, también traigo cubrebocas. Hemos elevado las normas de seguridad porque amamos al Señor y nos amamos a nosotros, a toda la iglesia. Y en la mañana, bendito sea el Señor, porque puedo ver y le doy gracias a Dios por un pueblo que ama al Señor y respeta la ordenanza de que en el día del Señor es del Señor y somos todo un pueblo. Y si no podemos respetar esto, ¿cómo vamos a respetar otras cosas mucho menores? Por el qué dirán o porque lleguen las autoridades. Por favor, mis amados, ese coronavirus no va a parar porque va a humillar a todo el mundo entero, pero primeramente se tiene que humillar el pueblo de Dios. Nínive se había arrepentido, pero este hombre, porque Nínive se había arrepentido, porque esos pecadores, enemigos del pueblo de Dios, se habían arrepentido, obviamente por gracia de Dios de misericordia. Es por eso que este hombre dice aquí que eso, el que se hayan arrepentido y que Dios no los haya destruido, esto desagradó a Jonás. Le desagradó. O sea, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién es Jonás para calificar si Dios me agrada o me desagrada? ¿Quiénes somos nosotros para desagradarnos de Dios? ¿Quién es Dios para que tenga que agradarnos a nosotros? Dime, ¿quién? ¿Es uno igual a nosotros? Por favor, ¿dónde estamos? Ah, no, pero el profeta al cual se le sacó del fondo del mar, cuando Dios estaba humillando su corazón, cuando Dios impidió su propia muerte, cuando Dios lo rescató en su misericordia, cuando Dios lo llevó a un grito de arrepentimiento y de clamor y de humillación. Entonces, ese hombre se le olvidó todo eso, volvió a ponerse solo la bata, pero su corazón siguió siendo el mismo. Sí, sigue siendo el mismo. Tú y yo, ese es el detalle, que estamos conscientes realmente que tenemos una naturaleza pecaminosa, exactamente igual que Jonás. Tú y yo nos podemos revisar cada uno de nosotros cuántas veces hemos dado la espalda a los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos negado el predicar el evangelio a los perdidos por causa de nuestro nombre? Pero Jonás se desagradó de la decisión de Dios de perdonar a Nínive. Sí, se desagradó. ¿Y qué dice ahí? Se desagradó Jonás en gran manera. No solamente se desagradó de Dios, sino además fue grande su desagrado. ¿Alguna vez te has sentido desilusionado o desilusionada por Dios? ¿Te ha desilusionado realmente Dios porque no ha hecho conforme a lo que tú quieres, deseas o buscas? Acabamos de leer juntos Isaías 55, versículo 8 y 9, donde dice claramente que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y que los caminos de Dios, la manera de hacer las cosas, son muy diferentes a la manera de que nosotros las hacemos. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Nos podemos
desagradar en gran manera. Gracias a Dios, porque el Señor nos ha concedido la gracia del arrepentimiento. Esta semana, escuchando a un hermano, un serio hermano, siervo de Dios, y esta semana lo escuché en su lección de una red social, que esa noche tenía, cuando oró con su esposa, el texto que habían leído, el salmo que habían leído, dice: tengo que confesar que mi esposa y yo tuvimos que confesar juntos nuestro pecado, porque hemos entrado en desesperanza por toda esta situación y perder de congregarnos. Realmente hemos caído en desesperanza. Eso solo por el Espíritu Santo le es revelado a un creyente en que Dios es el Señor. Todos nosotros estamos sujetos a entrar en miedo. Hay gente, hermanos queridísimos de aquí, que nos amamos, y se vale que tengan miedo, y se vale que dijiste que sí ibas a venir y no vienes, se vale todo eso, se vale todo, pero jamás consideres que Dios te tiene que agradar a ti. Jamás te enojes con Dios, porque ese es el resultado de desagradarse, de que Dios no te agrade, y más cuando lo descalificas en gran manera. ¿Qué es el resultado? Enojo. Eso es lo que dice el versículo 1. Enojo contra Dios. ¿Habráse oído semejante insensatez? Enojarse con tu Creador, enojarse con el que sostiene tu corazón latiendo, enojarse con el que te da de comer cada día, enojarse con Él porque puedes perder el trabajo en esta temporada. Ustedes saben cómo todo se está resquebrajando. Primeramente, el orgullo de todos los reyes y presidentes de la tierra. Todos están siendo humillados, todos. El mundo entero está siendo humillado en su gobierno. El mundo científico está siendo humillado y destrozado. Y el término es: esto que está pasando es increíble. ¡Ja! Increíble, por supuesto, es totalmente sobrenatural. Es increíble. Y algunos quieren suavizar la cosa diciendo: no, es que el animalito no es tan mortal. No, el problema es que ese animalito infecta a 1000 al mismo tiempo, y entonces las personas que son más susceptibles a complicarse van a dar los 500 o los 200 al mismo tiempo a una terapia intensiva que no tiene más de 10 camas, donde necesitan todos 100 respiradores y no los hay. Y los números van para arriba y van para arriba y van para arriba. Y obviamente esa enfermedad que está barriendo, repito, con toda la sabiduría de la tierra y con todos los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que ustedes escuchan cada día si están siguiendo las noticias a nivel mundial? Se para el presidente de los Estados Unidos y pide 50,000 millones de dólares. Se para al día siguiente y pide 220,000 millones de dólares. Se para al día siguiente y pide otra vez 20,000 millones. O sea, como si, rómpeme el cochinito. O sea, ¿qué está hablando esto? La economía del mundo está desmoronándose. Esta semana llené el tanque de gasolina, cosa que no había hecho en unos 10 años. Me paré y vi que estaba en 15. Dije: ¿sabe qué? Póngale todo. Tengo como 10 años que no lleno el tanque de gasolina, pero están regalándole en 15. Y alguien me dijo en la mañana: no, en tal país está en 7 pesos, en tal ciudad, en otra ciudad. O sea, yo no sé, pero es más. Cuando todo el mundo y todo México se quejaba de que nuestra gasolina no subía, ándenle, ya les está agradando, ya les está dando ahora sí. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mis amados, este profeta de Dios que había recibido el perdón de Dios, que había sido confrontado con su maldad, sin embargo se mantenía necio. Eso es lo que nos pasa a veces a los creyentes. Creemos que por todo el conocimiento bíblico, creemos que por todos los años que traemos ya de background,
en nuestro andar con Cristo. Creemos conocerlo. Lo que no conocemos es nuestra maldad. Y es ahí donde debemos de revisarnos continuamente delante del Señor. Jonás se enojó. Estamos viendo aquí claramente que el enojo de Jonás fue resultado de, estaba haciendo un juicio de Dios. En el juicio de Jonás de Dios estaba reprobado. En gran manera reprobado. No hizo lo que Jonás quería que hiciese. Que barriera totalmente con Nínive, no lo hizo. Repito, ¿cuántas veces te has encontrado en esta situación en donde simplemente Dios no cumple tu capricho? Y no solamente a veces no lo cumple, sino te va en sentido contrario, porque quiere destrozar toda tu confianza en ti mismo. Quiere destrozar y tumbar cada uno de los ídolos que has formado en tu corazón. Quiere arrancar toda la carne y partirla con esta espada de dos filos para seguir formando a Jesucristo en ti. ¿No fue hecho Cristo totalmente desgarrado, destrozado, para que fuese formado en nosotros? ¿No dejó el Rey de gloria su gloria y descendió y se envolvió en una carne de semejanza de pecado, pero sin pecado, por causa nuestra, para poder tomar nuestro lugar en esa vida perfecta, siendo tentado en todo, pero sin pecado? Yendo a esa cruz a recibir el castigo que a ti y a mí nos correspondía, pero Él lo tomó para darnos una reconciliación con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pareciera nada más que después del día de tu salvación se te olvida eso, que has sido justificado solo por fe, que has sido justificado solo porque el plan era de Dios, no era tuyo. Jamás tú quisiste entrar y hacer las paces con Dios, jamás. Tú y yo somos enemigos de Dios, tú y yo buscamos ser enemigos de Dios, y Dios quiere que vivamos realmente como lo que es para nosotros, el mejor amigo, su Santo Espíritu, nuestro Consolador, Jesucristo, no solo nuestro Salvador, sino nuestro hermano mayor. Jesucristo, mi amigo, así nos llama en Juan 15. Ustedes son mis amigos, ¿sí? Porque les revelo todo. Amados, esta es una realidad. Jonás estaba en esa misma situación y tal vez tenía mucho más que tú y que yo, porque era el profeta. Y ninguno de nosotros somos profetas. Sin embargo, descalificó y se enojó. Si Jonás lo hizo, te puede pasar a ti y a mí. Y debemos de cuidar nuestro corazón en estos tiempos. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si empezamos a desarrollar juicios unos contra otros, es porque creemos que somos capaces. Y descalificamos al Dios que debe juzgar a vivos y muertos, y es el único que tiene esa autoridad para hacerlo, porque Él es santo y tú y yo no lo somos. El enojo de Jonás, en el versículo 2 empieza: y oró al Señor. Se oye lindo, y oró al Señor. Se oye como un acto muy humilde. Oró al Señor. Fíjense nada más el acto de oración. Al Señor, o sea, al Rey y soberano que gobierna todos los eventos de la tierra. Oró al Señor. Ahora, escuchemos la oración de Jonás, ya que nos permite escucharla aquí. Oró al Señor y le dijo: ¡ah, Señor! ¿Se fijan cómo empieza su oración? Su oración no es un: ¡ah, Señor! ¿Cómo pudiste salvar tanta gente pecadora? De asombro, no. No es un: ¡ah, Señor!
qué increíble que me hayas sacado de una panza de un pez gigante para lanzarme todo babeado ahí a proclamar y que trajeras vida en medio de todos estos muertos. Señor, estoy maravillado. No, es un Señor. Es un reclamo. Es un abierto reclamo. Su oración, eso es, sí, un abierto reclamo. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿No era esto lo que yo decía? O sea, ¿quién eres tú, por favor, para poner por encima de lo que Dios habla tus palabras? ¡Cállate! Ponte de rodillas y clama mientras tengas boca para clamar misericordia y no caiga el juicio sobre tu casa y te destroce. ¿No era esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Se fijan el tono? La ironía detrás de las palabras, la acusación abierta, el juicio contra Dios está perdido ya. Sí, y no solamente está perdido y descalificado, sino que dice, por eso, ahora veamos cómo entra la autojusticia. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Yo me anticipé, por eso, porque yo ya te conocía, por eso mejor me hice para un lado. Porque sabía que los ibas a perdonar y no era mi plan. Bueno, pero era el plan de Dios. Y aún con el coronavirus. Amados, estos son tiempos para reflexionar, no son tiempos para entrar en pavor. Son tiempos para reflexionar. ¿Sabías tú que tú puedes ir tarde o temprano, aun cuando cierren las casas, aun cuando pongan al ejército en todas las calles de la ciudad? ¿Sabías tú que al mes, 2 meses, vas a tener que ir al supermercado? Y que en el momento que tú toques una fruta o una verdura, que haya tocado a alguien con coronavirus. El momento que te regresen un billete que trae y que lo guardas. Y ya te pusiste gel y te pusiste todos los enjuagues y todas las recomendaciones que no hay que dejar de hacerlas porque soy médico y cierto, hay que hacerlo cada rato. Pero simplemente déjame decirte que esta semana, por lo menos en 2 días, o creo que en 3 pacientes, pero 2 días sí me acuerdo que dejé billetes de pagos de consulta de 3 sospechosos de coronavirus que tuve. De hecho, uno de ellos que se enfermó de un día para otro y ¡pum! Ya, pulmón, vías respiratorias y pulmón, y ¡pum! Al hospital y ya. O sea, ahora, el detalle es que no tenemos aquí una prueba para hacer coronavirus. Pero la cuestión es que cuando veo, y obviamente con mi cubreboca y demás y todo, esos billetes los rocié de Lysol de lado y lado, los empapé, los dejé ahí a que se secaran y hasta el día siguiente, y luego dejé otros también que recibí de otra persona. Tuve 3 sospechosos entre el buen número de pacientes que vi esta semana. Sin embargo, ¿haces tú eso con los billetes? ¿Verdad que no? Y tú puedes pensar, no, es que me agarré ese coronavirus por la insensatez. Hay muchos que están diciendo, pero es que en aquella iglesia se murieron 200 de esa iglesia. Sí, pero no sé si hayas escuchado a uno de los congregantes de liderazgo de la iglesia. Es que aquí tenemos la costumbre de darnos el ósculo santo, besito de un lado, besito de otro. Lo dice así abiertamente. O sea, ¿qué fue eso? Se llama negligencia, ¿sí? Negligencia. Entonces, ¿vas a quedarte aquí atorado en tu casa, metido de aquí hasta diciembre? ¿Sí? Por miedo al coronavirus. Te voy a decir algo. El Señor tiene control de cada latido de tu corazón, no el coronavirus. Tus días están contados por el Señor. Este hombre estaba justificando todo lo que estaba diciéndole, porque simplemente Dios no actuó conforme a su perspectiva de las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuántas veces no hemos caído exactamente en lo mismo. Por eso me anticipé y huí a Tarsis,
Porque yo sabía que, fíjate nada más el atrevimiento, yo tenía el conocimiento de que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Yo lo sabía. ¿Sabes que esto es lo más importante de todo el libro de Jonás? En el capítulo 2 tenemos el versículo central. La salvación es del Señor, en el 2:9. Ese es el versículo de todos los 4 capítulos. La salvación es del Señor. Y aquí tenemos otro capítulo, otro versículo central de todo el libro. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jonás lo sabía, porque lo vivió, pero no quería que otros lo vivieran. ¿Te das cuenta? No quería que otros lo vivieran. Amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y a ti y a mí nos ha sido dado demasiado. El perdón de todos nuestros pecados, el que Dios nos siga tolerando día con día, aún nuestros pecados en nuestros pensamientos, aún nuestros deseos equivocados, aún cuando no hemos ido hacia la tentación, o a lo mejor hemos ido a la tentación. Pero este hombre todavía le presume, por eso mejor decidí huir a Tarsis. Conociéndote que eres clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Mi amado, este coronavirus no indica que es el fin del mundo. No. Es una simple probadita de que los dolores de parto ya empezaron. ¿Desde cuándo? Los dolores de parto ya empezaron. Esto, créanmelo, bajo convicción personal, no creo sinceramente que termine el siglo XXI sin que llegue el Señor. Obviamente puede ser que no me toque verlo, pero sí a lo mejor a tu hija, Caro, o a un Pab le toque todavía recibirlo. Y eso va a ser gloriosísimo. Pero todo esto está indicando obviamente que estamos en postreros tiempos. ¿Y dónde está su iglesia? Porque el Señor está sentado en su trono, la cabeza sigue siendo Cristo, y la iglesia es el cuerpo que se está moviendo en la tierra y caminando en la tierra, mostrando el brillo de su gloria. Es realmente la iglesia la que está iluminando todas las tinieblas que tienen que ser abatidas. ¿Es la iglesia la sal que está parando la corrupción que hay en el mundo? ¿Dónde estamos, amada familia? ¿A qué vino Cristo sino a marcar un antes y un después? Estamos en el 2020, después de Cristo. Después de Cristo. 640 años antes de Cristo hubo un hombre, un filósofo, Esopo. Y este hombre griego, en la fábula de Esopo número 152, escribió una pequeña fábula que se llama La hormiga, donde dice que había un hombre tan aferrado al trabajo de agricultura, y trabajaba de sol a sol y producía mucho, pero era tan lleno de avaricia y quería siempre más, que inclusive en cuanto su vecino de los terrenos aledaños se descuidaba, iba y le robaba fruto. Y dice esta fábula de Esopo, porque era griego, recuerden, que el dios Zeus se enojó al ver la avaricia de este hombre y lo convirtió en hormiga. Y después de un tiempo, el dios Zeus se sintió frustrado porque se dio cuenta que la forma había sido cambiada, pero la esencia era la misma. Esa hormiga seguía trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y buscando agarrar de lo ajeno. No sé si se te hayan metido a la cocina a quitar tus moronitas o a tu azúcar o a todos, pero todos hemos tenido a las hormigas robándonos, ¿verdad?
porque se meten al ajeno. Y es la cosa que el hombre puede cambiar sus formas y hacer formas religiosas, pero su esencia sigue siendo la misma. Buscamos solo para nosotros cuando Cristo se despojó el ser Dios como algo a que aferrarse, se despojó tomando forma de siervo y se humilló hasta la cruz. Se humilló, se despojó. Jesucristo dijo: no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Analízate hasta aquí, desde el día que conociste tu salvación. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tus recursos económicos y materiales? ¿En qué? Mi amado, la respuesta es una: avaricia. Avaricia. Buscas acumular para ti y para ti y para ti. Tú pues bueno, pero es que nada más hay que dar el 10%. El 10% de mi tiempo, el 10% de mi actividad, el 10% de mi evangelismo, el 10% de mi dinero. Mi amado, Cristo lo dio todo en obediencia total a su Padre. La palabra de Dios claramente dice que algunos daremos fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Conforme a lo que se te ha dado es lo que se te va a demandar. Si eres para el 30, da tu 30, pero no des menos que el 30. Si eres para el 100, da el 100, pero no des menos. Y este hombre, sabiendo que le había sido dado tanto y conociendo que Dios es un Dios que da todo, hasta el perdón a los pecadores, se atrevió simplemente a autojustificarse de todo lo que había hecho huyendo a Tarsis. Todo. Y lo que estaba diciendo con esto es que soy más justo yo que tú. Eso es lo que estaba diciéndole a Dios con sus palabras. El enojo de Jonás y la oración de Jonás. Y ahora viene un ruego de Jonás. Eso es lo que vemos en el versículo 3, un ruego. Y un ruego es más que una oración. Un ruego es una súplica desesperada. Un ruego es, no aguanto más, ya, eso es un ruego. Oraciones, puedes decirle, bueno, Dios mío, esto, lo otro, y todavía es como hablar con Dios, pero no, esto es un ruego. Y ahora vemos en el versículo 3 el ruego de Jonás. Te ruego que me quites la vida. Fíjense nada más que directo. ¡Wow! ¡Qué valentía de Jonás! Te ruego. Y además le dice Señor. ¿Se fijan? Sabe que su corazón puede pararlo en ese momento. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Te ruego. Quítame la vida. Un ruego. Quítame la vida. ¿Por qué? Porque mejor es la muerte que la vida. ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir lo que es mejor para nosotros? ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir lo que es mejor para nosotros? ¿La muerte o la vida? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Qué es mejor? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verdadero creyente, temeroso de Dios y apartado de mal, la muerte la va a ver como el paso necesario y obviamente con gozo va a recibir el momento en que su Señor, Salvador y Rey lo recibe en gloria. Es la verdad bíblica. ¿Y quién es entonces Jonás para decirle, quítame la vida, cuando en realidad, si en ese momento Dios le hiciera caso, lo tendría que mandar al infierno? Dios no está para cumplir caprichos.
Dios no está para hacer las cosas que tú quieres que Él haga. No, no está para eso. ¿Cuántas iglesias, pastores en el mundo entero estuvieron ahorita reprendiendo al coronavirus, atando las coronitas del coronavirus, cada una de ellas? Yo corto cada cabecita de la pera esa, de la ruedita esa, yo le aplasto, le saco los ojos, le pico, le quito los RNA, todos los genomas y demás. O sea, ¿cuánta gente no se la pasó diciendo una sarta de sandeces? Y lo peor de todo es que lo hizo diciendo que en el nombre del Señor Jesucristo, blasfemando el santo nombre de Dios. ¿Cuánta gente no estuvo diciendo que negaba el coronavirus en su cuerpo y terminó con un tubo clavado aquí y hasta ahí llegó, aun cuando su pastor le dijo, bueno, se murió porque era falta de fe, se murió porque traía un pecado oculto? Porque no van a poder explicar de otra manera que Dios es Dios y nosotros somos simples mortales. ¿Cuántas cosas terribles han estado viviendo nuestros hermanos? Porque hay hermanos genuinos y verdaderos en las iglesias, atrapados, esclavizados, no solo a Satanás, sino a lobos vestidos de oveja, disfrazados de oveja, lobos rapaces, falsos pastores y falsos maestros que hacen mercadería. Nada menos hoy veía una campaña en Colombia, un letrero decía, y daba los nombres del pastor y su esposa en la campaña. La campaña era solo para las personas que tuvieran coronavirus, porque los iba a liberar del coronavirus. Eso sí, $250 la entrada. La entrada nada más a la campaña. $250 la entrada. Yo no sé cuánto después de la unción o la puesta de manos o la echada de aceite o no sé cuántos polvos ahí demoníacos les pudieran echar, y después cuánto tendrían que dar de aparte de una ofrenda para el ministerio de salvación, y morirse a los 5 días o a los 3 días. Son tiempos terribles. Pedirle a Dios que te quite la vida es no conocer a Dios, y eso es lo que estaba haciendo Jonás. Quítame la vida. Mejor es estar muerto que la vida. ¿Quiénes somos nosotros, repito, para decirle a Dios que es mejor? Vean conmigo, por favor, Job capítulo 3. Bueno, mejor Job capítulo 1, versículo 1. Quiero que vean conmigo Job capítulo 1, verso 1. Vean, por favor, conmigo Job 1:1. Job capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Ahora escuchemos las características propias de ese hombre de Uz llamado Job. Era aquel hombre, número 1, intachable. Número 2, recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Y obviamente cada una de esas características sigue a la otra, es consecuencia de la anterior. Ese es el hombre al cual vamos a escuchar hablar en el capítulo 3. Abrió Job su boca, capítulo 3, verso 1. Maldijo el día de su nacimiento. Job maldijo el día de su... No podía maldecir a Dios. Había que maldecir entonces el día de su nacimiento. Y Job dijo: perezca ese día que yo nací. Perezca la noche que dijo: un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas. No lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube. Llénelo de terror la negrura del día. ¿Qué estamos viendo? Fíjense nada más, 5 versículos. Maldito el día. Maldito el coronavirus. Sáquele los ojos, muérase el virus. ¿No se oye así muy de la época también, de algunos púlpitos? Y era un hombre
Estamos viendo las características de este hombre. Ya las escuchamos. Y es el hombre que está maldiciendo el día que Dios decidió que naciera, que fuera concebido. Ahora, ya maldijo el día, no se conforma con eso, tiene que maldecir la noche también, porque son 24 horas, ¿verdad? Y en cuanto a aquella noche, verso 6, apodérense de esa noche las tinieblas. Si ya son, la noche ya llena de tinieblas. Que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. He aquí, esté estéril aquella noche, versículo 7. No entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, que espere la luz, mas no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora. ¿Por qué? Ahora, hasta el versículo 9. Ya maldijo el día, los primeros 5 versículos, hasta el versículo noche, ya maldijo toda la noche del mismo día de su concepción. Estamos hablando de espérenme, déjenme recordar, a ver, sí, ese hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, es el mismo que cuando le fue quitado en todo, en el versículo 22 del capítulo 1, dijo: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Eso dice el versículo 22 del capítulo 1. Cuando Job, después de que le mataron a sus hijos los enemigos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó. ¿Sabes una cosa? El problema que tenemos, y todavía se avienta otra en el capítulo 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando le llega aquella sarna maligna, versículo 8 dice en el capítulo 2, Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dice, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo que en el anterior. En todo esto no pecó Job con sus labios. Sí, pero ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Sabes? Muchas veces nos comportamos de una manera tan íntegra, tan santa, tan espirituales. Somos buenos para dar consejos, somos buenos para mostrar nuestra super espiritualidad. Es más, usamos texto, capítulo, versículo y aún podemos dar una lección teológica. Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón estamos atesorando amargura contra Dios. Y en tanto tengamos oportunidad, no importa cuántas veces alabemos y adoremos al Señor, somos una bola de hipócritas vestidos con una bata blanca sin ser médicos. Ese es el asunto. Eso es lo que sale de la abundancia del corazón. Habla la boca. Tarde o temprano va a salir toda la podredumbre. Por eso el Señor nos dice en Proverbios: guarda tu corazón sobre todas las cosas que cuides. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo la vas a cuidar tu corazón? Examinándolo, viendo toda la basura y llevándolo a los pies de la cruz, llevándolo nuevamente a ese Cristo que está intercediendo por ti día y noche, confesando tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad y concederte un arrepentimiento si es que lo reconoces y se lo confiesas y te apartas de Él. Ya maldijo el día, ya maldijo la noche. Ahora, ¿qué vemos ahí a partir del versículo 11? ¿Por qué? Ahora empiezan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas? ¿Para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo nacería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. O sea, yo no tenía por qué nacer, no le encuentro ningún sentido. Mejor hubiese muerto. Y entonces sí, dice ahí, se fijan en el verso 13,
Entonces, sí, muerto yo ya estaría descansando. ¿Y quién eres tú para decir, ¿cuándo me vas a dejar descansar, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué sigues con los por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque ¿quién eres tú para estar cuestionando a Dios? Dice en el versículo 14, con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí, o con los príncipes que tenían oro, que llenaban las casas de plata, o como el aborto desechado, yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz. O sea, se compara con lo peorcito. Y dice, yo preferiría estar ahí, pero ya muerto. Dice en el versículo 17, allí los impíos, fíjense bien lo que dice, los pecadores cesan de enojarse. O sea, se les quita el enojo a los pecadores. Allí en la muerte. Y allí reposan los cansados. Y es donde Job quiere estar. Es ahí donde Job quiere estar. ¿Alguna vez te has sentido como Job? Juntos, versículo 18, juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Ay, ay, qué feo le dijo. Capataz, porque se lo está diciendo a Dios. Pero como no puede juzgar a Dios y no puede maldecir a Dios, tiene que maldecir la noche, tiene que maldecir el día, tiene que maldecir el por qué y para qué. Pero no quiere más al capataz, al que gobierna. Versículo 19, allí están los pequeños y los grandes. Y aún el esclavo es libre de su señor. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que está haciendo este hombre? ¿Por qué nací yo cuando bien podría estar descansando? Señor, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida, dijo Jonás. Y por último, ahí en el versículo 25 en adelante, en el 20, Job continúa y ahora no solamente habla de por qué yo y para qué yo, ahora también todos los demás que como yo sufren, ¿por qué se da a luz al que sufre? ¿Qué está haciendo? Cuestionando a Dios. ¿Para qué manda este mundo a gente a sufrir? ¡Pare de sufrir! ¿Te fijas que esa es la pregunta que te hacen como cristiano? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y la cosa es que tú contestas acá bien teológicamente, filosóficamente, pero la cuestión es que no contestas con el corazón en la mano y le dices, mira, yo nada más sé una cosa, soy un pecador, digno de ir al infierno y digno de todo lo peor en este mundo. Sin embargo, Dios me salvó y sé que me salvó. Porque Jesucristo vino y pagó en mi lugar. Y Jesucristo no tenía por qué pagar. O sea, no aprovechas el momento para darle el evangelio. Ah, no. Tú tratas de dar una explicación teológica cuando lo único que tienes que decir es que te salvó. Y que eres tan pecador como esa persona, sin embargo, has recibido la gracia del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y eso es lo que esa persona necesita. ¿Por qué? ¿Por qué se da luz a los que sufren y vida al amargado del alma? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 21, a los que ansían la muerte, pero no les llega. Los que ansían la muerte, pero no les llega. Y cavan por ella más que por los tesoros, que se alegran de sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Otra vez lo está acusando de que Dios ha cercado la vida de los suyos. ¿No tiene derecho acaso? Por favor, es el Señor, puede hacer conmigo lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera, para su gloria siempre va a ser. ¿Por qué? Versículo 24, al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Ahora vean el final de todo, de ese capítulo. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. ¿Cuándo no vas a estar todo turbado? ¿Cuándo no vas a estar con esa ansiedad? ¿Cuándo no? Ahora, y como no puedes culpar a Dios,
Tienes que culpar al día a las personas, a esto, al otro, y tienes que poner en él, alguien tiene que pagar. Sí, el detalle es que ya pagó Cristo por todo esto. Cristo ya pagó, y pagó para que tú realmente cumplieras el propósito que Dios tenía y tiene y tendrá siempre, para que tú lo cumplas hasta el último de tus respiros. Pero sin embargo este hombre pide la muerte. Jonás, mejor me es la muerte que la vida. Y después de rogarle Jonás por la muerte, ahora vemos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es muy sencilla, muy directa. Volvamos a nuestro texto, Jonás 4, versículo 4. El Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Qué le está diciendo? Eres un irracional. Todo lo que has hablado es pura irracionalidad, insensatez, necedad. El detalle es que todos nosotros nos parecemos a Jonás. Revisa tu vida. Te vas a acordar de momentos en que te diste cuenta cuán irracional fuiste al cuestionar a Dios, al juzgar a Dios, al culpar a Dios, al irte sobre el que podías irte porque no podías irte sobre Dios. Pero no te das cuenta que Jesucristo vino al mundo para salvarnos, a su pueblo. Sí, fue por amor al Padre que el Hijo se entregó. Fue por amor a nosotros, como fruto de la aflicción de su alma, que llevó en su resurrección cautivo la cautividad. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque ya no vivimos para la injusticia, sino para la justicia de Dios que nos ha sido concedida. Reflexiona y que el Señor abra los ojos, porque si hemos de morir, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Pero en este tiempo la iglesia necesita humillarse. La iglesia necesitamos confesar nuestro pecado, nuestra tibieza, nuestra ligereza con la que hemos tomado esta sagrada, pura palabra, y el sacrificio de Cristo, como lo hemos menospreciado, y sus sufrimientos no somos capaces de llevar, mucho menos que todo eso. Incomparables son sus sufrimientos comparados con los nuestros. ¿Qué importa si en este tiempo un cristiano va a perder su trabajo? Porque va a poder decir como Pablo: sé tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener mucho, he aprendido a tener poco. Con todo y por todo he aprendido a tener contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vamos a comer arroz 7 días de la semana, si vamos a comer una lata de atún cada tercer día, ¿qué problema hay? Porque ya hemos comido en mesas servidas con grandes manjares. El Señor no nos desamparará. El Señor no nos dejará. El Señor no nos soltará de su diestra de justicia, porque somos suyos y nada ni nadie nos arrebatará de su mano, ni siquiera nuestra necedad. Jonás fue restituido y le dio el Señor el arrepentimiento, aun cuando en el libro de Jonás no queda claro, pero nuestro Señor Jesús lo usó como ejemplo. Y por eso nos damos cuenta, si no el Señor ni siquiera le hubiera dedicado un versículo y le dedicó en 2 de los libros. Que el Señor nos convenza de su amor, pero también de pecado, justicia y juicio, para que avive el fuego en medio de estos tiempos tan terribles. Oremos. Padre, cuánta paciencia y misericordia muestras para con nosotros, tu pueblo. Cuánto amor, Señor, somos como Jonás. Sí, como Job también.
En un día estamos mostrando el brillo de tu gloria sobre nuestras vidas y tu gracia, y al otro día estamos siendo de los que escupieron a Jesús en la cara y lo golpearon y le clavaron las espinas en la cabeza y lo destrozaron, porque estamos pisoteando el santo nombre de Jesucristo que ha sido puesto sobre nosotros. Padre, este coronavirus no es nada. El pecado que habita en nosotros, eso es lo terrible. Por favor, Señor, concédenos a tu iglesia, al cuerpo de Cristo en el mundo entero, el humillarnos, el clamar por un genuino arrepentimiento, y que haya en estos tiempos, Señor, una muestra de tu misericordia para ir por los que todavía están en Nínive, para ir por nuestros más grandes enemigos, tus enemigos, para ir por los ateos, por los necios, por los tercos, los pecadores, peores que nosotros no hay. Señor, sálvanos y salva a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tomemos un tiempo cada uno de nosotros para responderle al Señor y que tenga misericordia de nosotros.